18 minutos han pasado de las 9 de la noche. Fue o es en realidad uno de los temas que marcaron la agenda del día. Es el caso de Joana Chacón. Con Sofía Gainza vamos a ponernos en tema y luego vamos a hablar con el responsable del Instituto de Arqueología de Mendoza. Hay algunas cuestiones que merecen ser contadas y merecen ser explicadas en profundidad. Porque lo que hoy se determina es que aquellos huesitos o pedacitos de hueso, restos óseos, hallados en las primeras excavaciones en este lugar, la finca de los Curas Yanca en el departamento Lavalle, en donde la hermana de Joana Chacón señalaba que Luque había asesinado y enterrado, aquellos huesitos recuperados en el año 2012, hoy podemos decir son restos de óseos humanos, Sofía. Efectivamente, en el día de hoy, en una nueva audiencia en el marco del juicio de Joana Chacón, declararon dos antropólogos que estuvieron trabajando justamente bajo el Instituto de Histología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y lograron determinar que aquellos restos secuestrados en el año 2012, pocas semanas después de que desapareciera Joana Chacón, una prueba que no había sido cotejada dentro del expediente, finalmente lo que hoy se suma es que efectivamente es una prueba más que importante a tener en cuenta porque se determinó que restos óseos encontrados en aquel entonces en el interior de la finca de los Curas Yanca, esto es, en el interior de la finca donde vivía Joana Chacón, son restos óseos humanos. Concretamente se habla de un metatarso, esto es un conjunto de huesos del pie de un ser humano y que sería un ser humano de entre 11 y 18 años de edad. Al respecto dialogamos con el abogado querellante, quien además carga contra el fiscal de aquel entonces, el fiscal Santiago Garay, por no haber tenido en cuenta, no haber solicitado peritar esos restos. Bueno, esos restos han sido peritados y hay uno de los restos óseos es un metatarso que corresponde con una persona de entre 11 y 18 años. Evidentemente esto está carbonizado, es imposible la realización de un estudio de ADN, eso también lo aclararon los profesionales. Y bueno, esto viene a avalar la postura y el dicho de Beatriz Chacón. Es decir, que los restos de Joana fueron incinerados en ese lugar. Digamos como que cuadra la versión y se refuerza ya con un elemento y un dato objetivo que es un resto humano incinerado. Ya son varias las pruebas que estamos viendo que se están realizando en el juicio que no se realizaron en la etapa de investigación. Estos elementos están desde el año 2012, o sea que este mismo estudio se pudo encargar a profesionales y sin embargo no se hizo. Yo afirmo que el fiscal no actuó como corresponde y lo voy a decir, nosotros lo vamos a decir en los alegatos, porque también es nuestra responsabilidad cuando el Estado no cumple con su obligación. Todo esto surge también ahora en el juicio por la excelente labor que está haciendo el doctor Iturbide como fiscal. Entonces, hay una parte de la Fiscalía que en su momento no hizo lo que tenía que hacer. Nosotros lo vamos a plantear en el alegato, veremos qué pedimos en relación con eso. Pero es una profunda preocupación porque uno de los casos emblemáticos mendocinos, en el que había una mujer desaparecida, quedaron pruebas pendientes sin realizarse. Entonces, a mí me parece que tiene que llamar la atención de las autoridades del Ministerio Público y para mí es un hecho grave. Bueno, es que muchos en su casa se deben estar preguntando respecto de estas demoras o por qué no se avanzó en esa dirección, en ese sentido. Estamos con la grata visita de Horacio Chiavazza, director del Instituto de Arqueología de Mendoza. ¿Cómo le va, Horacio? Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, integrantes de este Instituto de Arqueología fueron los que desarrollaron esta tarea investigativa, podemos decir, sin que ustedes se relacionen de manera directa con la causa. Ustedes no son peritos forenses relacionados a la causa de manera directa, a eso me refiero. El Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras firmó un convenio hace unos años a través del cual hacemos un aporte de todo nuestro conocimiento científico a lo que soliciten diferentes instancias de trabajo en la justicia. Por ejemplo, el dictado de cursos y seminarios a los fiscales, trabajo con restos óseos que están depositados en forense y en consecuencia se consulta y se hace un aporte que siempre se mantiene dentro de los parámetros de los secretos específicos de sumario, etcétera. Con lo cual, miembros de nuestro equipo de bioantropología, que es la disciplina encargada de trabajar con restos humanos osificados,
son los que hacen las veces de asesorías, aportes, a los fines de interactuar con un conjunto de información mediante la cual se trabaja en estos casos. La causa en el brazo de la justicia. Horacio, ¿por qué ahora se sabe y antes no se supo? No tengo idea. Porque ustedes no habían intervenido. No tengo idea, la verdad que yo no estoy al tanto del caso en ningún sentido y recién he visto la noticia aquí. Así que no puedo hablar del caso. ¿Cuál es el trabajo que ustedes hacen? Nuestro trabajo como arqueólogos es investigar la conducta humana generalmente del pasado, no importa el periodo, es el pasado reciente incluido, y se hace mediante distintas técnicas en las que se caracteriza mayormente las excavaciones. Nosotros, a través del trabajo que hemos instaurado en la ciudad de Mendoza, que es en el área fundacional, hemos podido excavar una gran cantidad de templos coloniales, y allí es donde se enterraban las personas, con lo cual hemos generado una verdadera escuela de trabajo y formación en el análisis de restos bioantropológicos, esto es restos humanos, esqueletizados. A partir de nuestros análisis se pueden conocer diversos aspectos de la vida de las personas en el pasado que se complementan con distintos tipos de análisis. Le hago una consulta más técnica, a ver si me la puede responder. Esos restos óseos encontrados en aquella excavación, en la finca de la Valle, y que hoy podemos llegar a decir, en función de lo que escuchábamos de la querella, corresponderían a una persona entre 11 y 18 años. La verdad que cuando yo accedí a venir a la nota, sí, aclaré que yo no estoy al tanto de ningún aspecto. Lado. No voy por el lado de la causa. Entonces no le podría responder la pregunta. No la he formulado todavía. Que ese huesito haya pertenecido a un supuesto cadáver incinerado, ¿impide que se realicen muestras de ADN? Y eso es relativo, depende de la conservación de material biológico y es un tema específico de especialistas en genética y el análisis que puedan hacer de los procesos de conservación de ciertos elementos. Eso dependerá de los análisis que se han hecho. No corresponde a su dirección, de ninguna manera. A partir de ¿qué tamaño de muestra se puede llegar a determinar si corresponden a un resto óseo de un animal, de un ser humano? Digo, porque hay formas de los huesitos para que todos entendamos que se asemejan a uno, se asemejan a otro. En este caso puntual, ¿las muestras eran evidentes? ¿Se podía llegar a determinar con cierto grado de facilidad esta historia? Claro, me hace dos preguntas. La primera es cómo reconocemos los restos óseos humanos, los antropólogos. Es fundamentalmente a través de un trabajo de análisis de atlas osteológicos publicados y su complementación con análisis de muestras de referencia. Esto es huesos que existen y están conservados para ser comparados. A su vez, en el proceso metodológico, en algunos casos es necesario comparar con huesos de fauna que pueden ser parecidos. No importa el volumen ni el tamaño, importan ciertos atributos anatómicos que diferencian claramente a distintos géneros y especies de animales en algunos casos. A nivel específico es más difícil separar, por ejemplo, camélidos. Una llama de un guanaco es difícil porque pertenece a un mismo género. Pero en el caso de la diferencia entre distintos géneros o distintas, ya es un poco más es posible, digamos. Respecto a la segunda parte de la pregunta, no se la puedo responder como le dije. Porque no has tenido relación con la causa estrictamente. Exacto. Este convenio que se ha firmado hace algunos años, ¿hacia dónde ha avanzado? Ustedes observan que desde el aporte de la ciencia ha podido y ha servido indudablemente para el esclarecimiento de un montón de hechos o de sucesos históricos en un determinado momento. En realidad el convenio tiene menos de un año de firmado, pero tiene una intención de firma desde época que había arqueólogos como Juan Schobinger, quizás se acuerdan de él, que descubrió la momia de la Aconcagua, y merced a un acuerdo y un interés con el Ministerio Público Fiscal de llevar adelante investigaciones. El año pasado con Goulet, ¿no? Claro, con Goulet, digamos, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Adolfo Cueto y el doctor Alejandro Goulet, acordaron que a través de la acción del instituto y sus científicos podíamos hacer un aporte muy importante en devolución como universidad pública a lo que demanda la sociedad, en este caso investigaciones que aporten a distintas cosas. En este caso, por ejemplo,
te comentaba al principio que estamos analizando restos esqueletales que están en la morgue y que estamos contribuyendo por este convenio a ordenar, a clasificar, a catalogar, de tal modo que quizás en algún momento puedan transformarse en elementos tan recogidos como elementos de prueba y quizás en algún momento, dependiendo de los procesos judiciales que me exceden ampliamente, sí, puedan ser objeto de prueba para ciertos casos. Un caso interesante eso es lo más interesante, digo, porque uno de los objetivos de la investigación forense es descubrir hechos criminales, etc. En nuestro caso es ver que y recuperar restos patrimoniales que de alguna manera, al ser restos óseos humanos, inmediatamente se piensa que pueden ser hechos criminales, y lo que nosotros tratamos de hacer es determinar la antigüedad, etcétera, y establecer si no son patrimoniales. Uno resonante para nosotros fue el hallazgo en Agrelo, hace un año más o menos, de restos óseos humanos en el contexto de una construcción de obras sanitarias. Nosotros allí tomamos contacto con los huesos, pudimos hacer un acuerdo, retirarlos y poder hacer un análisis, y a partir de eso se estableció que eran aproximadamente unos 6 individuos, no un esqueleto, y que haciendo dataciones radiocarbónicas, ¿qué tiempo databa? 2.500 años de antigüedad, con lo cual recuperamos elementos de un valor patrimonial incalculable. Entonces es algo simbiótico, interactuamos, se aportan conocimientos de tipo antropológico que permiten establecer las características etarias, sexuales de las personas, la estatura e incluso algunas características patológicas que pudo haber tenido en mi vida y que quedaron reflejadas en los huesos. Y por otro lado, a partir de la antigüedad que podamos establecer en los huesos, recuperar evidencias de gran valor arqueológico e histórico. Ese tipo de estudio interactúa con cuestiones legales que nos exceden ampliamente, legales, claro. Interactúan con genetistas, interactúan con distintos tipos de peritajes que se hacen, es decir, es un trabajo interdisciplinario, complejo y sobre todo muy delicado de manejar en procesos como en el que estamos ahora de investigación. Cuando hablaba sobre su cargo y sobre el equipo que a usted le toca dirigir, hacía estrecha referencia al trabajo que se hizo en Malvinas, en las Islas Malvinas, respecto de la identificación de cadáveres NN, y de esta extraordinaria posibilidad que le permitía a los familiares, bueno, cerrar ese capítulo cuando se los identificaba y ese tipo de cuestiones. Sí, uno de los objetivos principales de la antropología forense, es decir, de establecer las condiciones digamos, ante-mortem y pre-mortem inmediato, el contexto inmediato, y a través de una serie de evidencias que confluyen sobre los cuerpos tratar de establecer identidades. En el caso de las Malvinas es un caso reciente, pero en nuestro país es líder y punta, sí, claro, a través del equipo argentino de antropología forense, que ha contribuido a descubrir no solo en nuestro país, sino en otros países, hechos que involucran las dictaduras y los crímenes de lesa humanidad, identificando personas que fueron detenidas, desaparecidas y poniendo justicia y memoria a casos cuyas familias pudieron cerrar ante injusticias cometidas por la violencia de Estado. Seguro. Entonces tiene una multiplicidad de usos, la posibilidad de contar con estudios científicos de tipo bioantropológico. Horacio, muchas gracias. Esperemos que el aporte que desde la ciencia se puedan hacer sirva precisamente para esto, ¿no? En aquellos casos en donde se busca determinar responsables o la justicia, poder saber si estamos frente a esa evidencia que hace que la balanza se incline o no hacia una sanción definitiva por parte de un tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Mati, seguimos.